Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jorge, soy profesor de Historia del Arte en el Centro de Estudios Luis Vives y lo que vamos a hacer durante este vídeo es resolver el examen de la convocatoria extraordinaria de julio del 2023 de la EBAU de dicha asignatura de Historia del Arte. Como ya sabéis, tenemos todos los exámenes solucionados en nuestra propia página web, ¿de acuerdo? Simplemente lo que tendréis que hacer es googlear Centro de Estudios Luis Vives, os aparecerá esta parte, ¿vale? De la del inicio, exámenes resueltos EBAU 2023, ver exámenes. Después, aquí en la parte de categorías, os vais a selectividad EBAU, bajamos un poquito, exámenes resueltos EBAU, julio 2023. Y aquí nos vamos a la parte de Historia del Arte, ¿de acuerdo? Ver PDF para ver el propio examen tranquilamente y ver vídeo, pues os llevará directamente al enlace para poder visualizar lo que estáis viendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué tenemos que decir en cuanto al examen? Pues que se ha mantenido la misma estructura que tradicionalmente, ¿de acuerdo? Tanto en la opción A como en la opción B lo que tenemos es en primer lugar una pregunta de desarrollo, después una pregunta que hace referencia al comentario de una imagen artística, ya sea de arquitectura, escultura o pintura, y después dos preguntas, una de definición de una serie de conceptos artísticos, tanto que puede ser muy heterogéneo, ¿vale? Ahí sí que tenemos un gran abanico de posibilidades, al igual que la segunda pregunta, de igual forma una definición de conceptos, pero ya referido a los propios artistas, ¿vale? Vamos a ir viendo detenidamente las preguntas y demás. En primer lugar, vamos a tener como tema de desarrollo en la opción A Goya, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tendríamos que hablar? Pues bien, en cuanto a las características generales, no nos tendríamos que centrar en hablar de, digamos, de su propia vida, es decir, de su biografía o de sus principales obras, porque eso es lo que vamos a tener que hacer más tarde. Aquí lo que tendremos que hablar son de las características que tiene su propia pintura, ¿vale? Al igual que, bueno, todo su recorrido artístico en ese sentido, porque ya sabéis que no hizo solamente pintura, sino que también se dedicó a otras artes, ¿vale? Entonces deberíamos hablar de esa evolución que va a tener a lo largo de su vida en cuanto a estilos pictóricos, que se iniciaría en ese estilo neoclásico e iría avanzando poco a poco, abandonando el dibujo, hasta finalizar en las pinturas negras, que se trata de pinturas que son muy coloridas, especialmente las neoclásicas, pero que posteriormente irían cambiando a una paleta de colores mucho más gris, mucho más oscura, ¿de acuerdo? Del mismo modo, hablamos también de cuáles pueden ser sus principales influencias, como por ejemplo la de Velázquez para la realización de los paisajes, especialmente, ¿vale? Y por último, el poder decir que se trata también de un artista muy polifacético, ya que también se dedicó a la realización de dibujos, de grabados, ¿vale? También de litografía, al igual que también toda la temática que abordó. Es uno de los principales autores a los que hay que estudiar desde un punto de vista más bien temático, porque tiene una gran cantidad de temas en su propia historia. Bien, en cuanto a las pinturas más representativas, aquí por cuáles nos decantamos, pues es que eso ya es más difícil de decir, ¿vale? Yo lo que haría para poder manejar un poquito todo y no quedarme en lo típico sería ir diciendo algunas de las principales pinturas y describirlas que tiene en cada una de sus temáticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque como principales, pues podríamos decir los fusilamientos del 3 de mayo y la carga de los mamelucos y el retrato de Carlos IV, ¿vale? Esas son las tres principales, las más importantes de todas, pero hay muchas más, ¿vale? Y para poder sobresalir de alguna forma y evitar que nos bajen puntos por decir, es que no has mencionado esto o lo demás allá, pues yo lo que haría sería ir diciendo algo de cada una de las temáticas, ¿vale? Es por eso por lo que en primer lugar vamos a tener la temática de los cartones. Pues aquí vamos a tener algunos ejemplos como la vendimia, el quitasol, etcétera. Todas ellas con una estructura neoclásica, ¿vale? Normalmente con composiciones cerradas, como por ejemplo vamos a tener ahí en la gallina ciega, o si no también triangulares como en la vendimia, ¿vale? Importantísimo, la temática de los retratos. Ahí vamos a tener que hablar del retrato de Carlos IV sobre todo, ¿vale? Pero también podemos mencionar la maja vestida y la maja desnuda, o por ejemplo retratos de algunos literatos como Moratín, o si no también de actrices como la Tiranera, etc. En el ámbito religioso, pues aquí ya sería un poquito menos destacado, pero sí que podríamos decir algunas, como por ejemplo sus obras de Regina Martyrum en la Basílica del Pilar de Zaragoza, o si no, las que pinta también en la
en la Basílica de San Francisco el Grande, aquí en Madrid, o sino también en San Antonio de la Florida, ¿vale? En las que el propio protagonista es el propio pueblo, ya que lo que hace es visionar cuáles son esos milagros de San Antonio. Bien, por otro lado, en el tema bélico, pues aquí súper importante hablar del Coloso, pero especialmente tanto de la carga de los mamelucos como los fusilamientos del 3 de mayo. Son las dos obras más importantes de Goya, estas dos últimas que he dicho. Y por último ya finalizamos en las pinturas negras, ¿vale? Como podéis ver, he ido cogiendo cada una de las temáticas, cada uno de los palos. ¿Para qué? Pues para evitar que nos bajen nota y decir, bueno, es que como pintura más representativa también está esta. Pues mira, ya tengo aquí la temática, ¿vale? Bien, en cuanto al análisis de la lámina, ¿vale? Es muy sencilla, nos han puesto el discóbolo, ¿de acuerdo? Aquí lo más importante que tenemos que hacer, pues dividir el comentario en las tres partes fundamentales. En primer lugar, una identificación y clasificación de la obra. Aquí lo más importante que tendréis que decir, ¿vale? Es que se trata de una copia romana de una original hecha en bronce por Mirón, ¿de acuerdo? En el siglo V antes de Atenas, antes de Cristo, ¿de acuerdo? Es lo más importante que teníamos que decir en la parte de la identificación y clasificación de la obra. Temáticamente representa a un atleta olímpico, ¿de acuerdo? Y luego la parte de análisis técnico y formal, hablaríamos de cuál es la técnica, eso es importante. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no habla de cuál es la técnica. Y si decimos que esta es la técnica del tallado, ¿vale? Y que además su original fue en la técnica del bronce perdido, pues obviamente vamos a tener más nota, ¿vale? Porque estamos diciendo cosas que que el resto de estudiantes no suele mencionar. Después, hablar de cada uno de los principales aspectos, como por ejemplo cuál es su composición, estudio anatómico, si hay esquematismo en las formas, hieratismo, etcétera, ¿vale? Lo podéis ir viendo ahí detenidamente. Y por último, esto es lo que hemos hecho, lo particular, ¿vale? Ese análisis técnico y formal ha sido lo particular, pues lo llevamos ahora a lo general, es decir, a cómo es la escultura griega como tal. Aquí lo más importante, después de decir cuáles son las características de esa escultura clásica, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido hacer una comparativa para poder destacar más entre el paso de la escultura arcaica a la escultura clásica, ¿de acuerdo? Y dando ejemplos. Es lo más importante, dar ejemplos de dónde se pueden ver todas estas cosas, ¿vale? Eso es súper importante. Bien, aquí en esta parte no me voy a liar mucho, ¿vale? Simplemente en la parte de la definición de términos, pues nos van a poner una serie de términos que, como ya he dicho, son muy heterogéneos, abarcan mucho, y es por ello por lo que tenemos algunos en los que vamos a poder hablar más y otros en los que vamos a poder hablar menos. Pero lo más importante es que podamos decir algún ejemplo, ¿vale? Sin pasar las 5 líneas que nos recomiendan. Por ejemplo, pues no sé, aquí, arte bizantino. Se trata de un arte de principios de la Edad Media, caracterizada por conjugar los elementos clásicos y orientales, especialmente la arquitectura. Utilizará la planta central o basilical, inventarán soluciones como las pechinas y cubrirán muros y techos con mosaicos. Pues normalmente aquí es donde se quedaría la gente, ¿vale? Pero para nosotros destacar un poquito más y poder dar más información, ¿vale? Y que el examinador vea y diga, joder, pues este chaval, esta chavala se merece más nota. ¿Qué podemos hacer? Pues dar algún ejemplo de dónde podemos encontrar esto. Ejemplos representativos son la iglesia de San Vital o también San Apolinario, ¿vale? En cuanto a la siguiente pregunta, los artistas que se proponen, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? También es un abanico un tanto heterogéneo, ya no es tan amplio, ¿vale? Pero siempre vamos a poder hablar bastantes cositas de los autores. Obviamente siempre vamos a poder hablar más de autores como por ejemplo, pues no sé, si nos ponen Velázquez o si nos ponen Renoir, ¿vale? Que otros que sean mucho más antiguos y que se conozca menos de ellos, ¿vale? Por ejemplo aquí Antonio Canova, sin duda, uno de los escultores neoclásicos italianos más célebres. Tenemos que decir quién es, tenemos que caracterizar cómo es su obra, ¿vale? Y poder decir algunos ejemplos. Sus obras se caracterizan por recuperar los valores estéticos propios del periodo clásico, como las composiciones cerradas o la serenidad de las formas. A pesar de que en sus obras más tempranas todavía se observan caracteres barrocos, como el sepulcro de María Cristina de Austria, paulatinamente evolucionó hacia formas clásicas. Como veis, hago una evolución de cómo es su periodo, eso es lo importante, ¿vale? Visible en los retratos que realiza de importantes personajes, como el de Paulina Bonaparte, retratada como una domina romana. No obstante, también realizaría
me trababa. Escenas de temática mitológica como Eros y Psique, las Tres Gracias o Teseo y el Centauro, ¿vale? Como veis, es importante que demos ejemplos siempre en todo lo que podamos, ¿vale? Bien, pues en cuanto a la opción B, vamos a tener en primer lugar como desarrollo de tema la escultura románica. Pues bien, en cuanto a este tema, lo más importante que vamos a tener que hablar es, en primer lugar, en las características generales, hablamos de sus características, ¿vale? Tales como, por ejemplo, ese esquematismo en muchas de las formas, el escaso estudio anatómico que vamos a tener, excepto en la parte de los ojos, ¿vale? Que es la más expresiva. Después también que se va a centrar principalmente en las portadas románicas, sobre todo en el tímpano, arquivoltas, parteluz, etcétera. Pero también podemos mencionar que se da, por ejemplo, los capiteles de las columnas, ¿vale? Sin embargo, lo más importante y característico de la escultura románica es sin duda la temática, ¿vale? Es por eso por lo que yo os recomiendo que aquí hagáis mayor hincapié, hablando de cuáles son las diferentes temáticas, ¿vale? Por qué se caracteriza cada una de ellas. E importante también mencionar algo que solamente se da en esta época, que es el bestiario, ¿vale? En cuanto a los ejemplos más representativos, pues aquí lo que os diría es que hicierais esto, y es que mencionéis y expliquéis brevemente algunos de los principales ejemplos que podemos tener en Europa, ¿vale? Como por ejemplo los de Santa Fe de Conques, Santa Madalena de Selay, etc. Y que luego os vayáis ya para hacer mayor hincapié en la parte española, ¿vale? Tenéis mogollón de sitios para elegir, yo que sé, la Catedral de Jaca, San Isidoro de León, sino también el Santiago de Compostela, la más importante, ¿vale? Cuando tengáis que hablar aquí de la Puerta de Platerías, decid qué es lo que se representa, no digáis se representa escenas religiosas, ¿vale? Genial, muy bien, pero ¿y qué se representa de ello? ¿De acuerdo? Al igual que el Pórtico de la Gloria. Bien, en cuanto al análisis de la lámina, ¿vale? Una obra más que conocida y que era previsible, ya que ha sido el centenario de Picasso, ¿vale? Es su principal obra, su obra más conocida, que es la de El Guernica. Pues bien, hacemos lo mismo que antes, ¿vale? Hacemos una identificación y clasificación de la obra, diciendo que es el Guernica, ¿de acuerdo? Que pertenece a Picasso, etc. Después, un análisis tanto temático como técnico y formal, en el que hablemos de sus diferentes características, como por ejemplo, cómo se puede reflejar el movimiento, si prevalece el color o el dibujo. ¿Qué más podemos decir? Pues el tipo de color que tenemos, si tiene algún simbolismo, qué temática se está reflejando, por qué se da esa obra, etcétera, ¿vale? La composición que sigue también. Y después ya lo que podemos hacer es relacionarlo con la evolución pictórica del propio Picasso, haciendo mayor hincapié en lo más importante de él, que es esa etapa cubista, ¿vale? Para poder relacionarlo con otras obras al igual que esta. ¿De acuerdo? Bien, y ya por último vamos a tener lo mismo que antes, una breve caracterización de una serie de términos que nos van a poner. En este caso ha sido jónico, pintura al óleo, sfumato, tímpano, impresionismo, manierismo, arquitectura al hierro y arte hispano-musulmán. Es decir, como veis, no son términos súper rebuscados. Lo más rebuscado que tenemos aquí, y no es rebuscado, es algo muy importante, es sfumato, ¿vale? E insisto que es muy importante, o sea que se tiene que saber igualmente. Y como antes he dicho, también en la parte de los artistas tendríamos que hacer lo mismo, ¿vale? Mencionar brevemente las características de cada uno de los autores que tenemos aquí. Recordad, tenemos que ir un poquito más allá. Si es un autor muy importante, hablamos de su evolución, ¿vale? Como es, por ejemplo, el caso de Bernini, ¿de acuerdo? O de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Bueno, ya sabéis que tenéis el examen colgado para que lo podáis ver más detenidamente y cualquier tipo de duda que tengáis la podéis realizar sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? La realizáis justo aquí abajo y estaremos encantados de responderos en cuanto podamos, ¿vale? Chao.